Muy buenas noches, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Mi nombre es Amala Saint-Pierre Aguadé. Saint-Pierre es muy francés y Aguadé es muy catalán. Bueno, no es tan catalán porque el verdadero apellido es Aiguader. Lo que pasa es que en algún momento oscuro de la historia le fue borrada su raíz catalana, para zafar de la hoguera, y que sonara más a castellano. Así que Amala Saint-Pierre Aguadé. Simbru. Ah, sí, yo soy nieta de la pintora y Premio Nacional de Artes Roser Bru, pero Bru ya no más parte de mis apellidos. Somos puras mujeres, así que claramente se perdió hace una generación atrás. Yo nací y viví la mitad de mi vida en Francia, pero no he vivido la otra mitad en Cataluña, sino que aquí, en Chile. Ah, mejor les explico. Mi familia materna ha sufrido exilios por 3 generaciones. Mis bisabuelos, mis abuelos y mi madre. Unos huyeron de España en 1939 para exiliarse en Chile, pero mi madre hizo el viaje inverso. Se fue de Chile en 1973 para vivir sin miedo en Francia, donde yo nací. Yo soy el cruce de todo esto, pero no me siento de ningún lugar. O como me dice mi abuela, somos de todas y de ninguna parte. Malá decidió hacer una obra de teatro sobre su abuela porque cree que lo que ha vivido en sus 97 años es algo importante de contar. Vimos más de 15 documentales. Fuimos a la biblioteca, al museo, tomamos cursos, entrevistamos a historiadores y pasamos horas leyendo sobre ella. Terminamos escribiendo una obra de teatro que publicamos en este libro. Pero aún así sentíamos que faltaba algo, entonces fuimos a preguntarle directamente la historia a mi abuela. Pero nos encontramos con un problema. Ella está viviendo un tercer exilio. Esta vez, el de su memoria. Profesor, ¿qué es la memoria? Mire, desde la neurociencia sabemos que la memoria es el proceso por el cual podemos reconstruir nuestras experiencias pasadas. Pero si el pasado es cada vez más lejano, ¿cuál es el grado de veracidad de la memoria? Mire, hay que entender la memoria como un proceso de reconstrucción, no como el acceso a una fotografía. Se sabe que gran parte de los recuerdos están alejados de lo que realmente sucedió. La memoria se va actualizando de tal forma que va perdiendo su conexión con la experiencia original, y cuando eso sucede, uno ya no recuerda la experiencia original, sino que recuerda la última vez que recordó esa experiencia. Eh, entonces, si lo entiendo bien, el recuerdo está basado en un grado de ficción. En gran parte sí. ¿Y para qué mantenerla entonces viva esta memoria si es ficción? Bueno, porque las memorias mueren, pero ese grado de ficción las mantiene vivas. Entonces, ¿no importa si ese recuerdo no es tan verosímil? No importa, porque reactiva un grado de veracidad. Las memorias mueren si es que no son recordadas, tanto en el ámbito individual como colectivo. ¿Y para qué recordamos entonces, profesor? Esa es una muy buena pregunta. Recordamos porque la memoria nos permite sobrevivir. Pero además, en el caso de los seres humanos, tiene una función añadida, que es la de brindar identidad que permanece en el tiempo. En el fondo, nos permite tener una historia. Pero si mi abuela está perdiendo la memoria, quiere decir que está perdiendo su historia.
pero esa historia también es la mía. Perdiendo su memoria, estamos perdiendo irreversiblemente nuestra historia. Se asoma un pálido cielo azul mediterráneo. Es el cielo de la infancia. Pareciera casi un dibujo de niño. El azul se hunde en las raíces hasta llegar a una tierra anaranjada de tono rojizo. Más abajo, apenas se logran divisar 4 rayitas rojas. Ahí están. Se ven tan chiquititas como en la lejanía. Son las franjas de la bandera catalana. Son manchas de sangre. ¿Qué? Son manchas de sangre. Es que mi abuela me contó que la bandera catalana se hizo con una mano ensangrentada. Ya, voy de nuevo. Las rayas, ¡De sangre! sí, de nuevo. Las rayas de sangre subrayan una pequeña foto, lejana, cortada por la mitad. No se logran distinguir las caras, pero si nos acercamos, veremos que es una foto con muchos niños vestidos de blanco, como si estuvieran en alguna ceremonia religiosa. No, Francisco, es que no es ese tipo de fotos de ceremonia religiosa. Sí, esta foto es, yo la conozco, es una foto de colegio, de mi abuela, estaba con su hermana, tenían como 4 o 5 años. Lo que pasa es que en este cuadro mi abuela se cortó, se fumó. ¿Cómo que se cortó? ¿Cómo que se fumó? Debe ser cualquiera de los niños que aparecen en esa foto, Amela. No, ninguno de esos, porque, mira, si yo conozco la foto original, entonces mi abuela está del otro lado de la foto. Esta foto yo la conozco porque la encontré ¿Cuál maleta? en su maleta del exilio, ¿Cómo en su maleta del exilio? en su maleta del exilio, po. Pucha, con la que cruzó de España a Francia, de Francia a Chile. ¿Pero cómo, Amalá? ¿Esa maleta existe todavía? Sí, pues claro que existe. No te conté, no te conté. Sí, o sea, sí. Su maleta del exilio es muy divertido porque siempre existió. De hecho, está en un closet de su casa. Ya, pucha, ya, pero mira, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Imagínate una maleta antigua, ¿ya? De cuero y cartón, esas maletas muy antiguas, solo que esta era como más chiquitita. Amalá, no se te puede olvidar una información tan importante. Ella guardó la maleta del 39 por 80 años. O sea, es un archivo, es un documento fundamental para poder hacer nuestra obra. Es más importante incluso que todos estos libros que hemos estudiado durante todos estos meses. O sea, no sé, yo pienso que la maleta debiera partir, o sea, debiéramos abrir la obra con esa maleta. Incluso hay gente que podría llegar a decir que nuestra obra podría llamarse La Maleta. Yo pienso que es muy importante que sepamos, por ejemplo, qué cosas tenían allá adentro. No, no sé qué llevaba en su maleta. O sea, es que dice que no se acuerda. En realidad me dice que no es el momento de hablar de esas cosas. Pero es que yo me pregunto entonces, ¿cuándo es el momento de hablar de eso? Si volvemos a la bandera, veremos que a la derecha de ella, un gris pálido esboza 2 grandes cipreses como columnas. Una raya negra, delante de los cipreses, en primerísimo plano. Esa raya es más bien un fusil. Parece salir del suelo. Un fusil tan grande como el ciprés. Un fusil que seguirá a Roser y a su familia por 3 generaciones. El sueño republicano duró tan solo 5 años, pero le siguieron 1000 días de terror. La Guerra Civil Española.
50.000 personas desaparecieron, 500.000 murieron y otros 400.000 partieron al exilio. Casi 1 millón de personas afectadas en apenas 3 años de guerra civil. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre, bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Molts de nosaltres han caigut en diversos fronts en la batalla de l'Ebre. Ja és temps de que vostè, Lluís Bru, sigui nomenat vicepresident del Consell d'Economia de Catalunya. Home, això de veritat m'emociona. Compliré esta noble tax amb sang. Però han de saber que Franco harà caure la més sanguinària repressió. Franco ja ho va dir. Enviará a la presó a los simpatizantes de la República y al perdón a los que van a ser activos en ella. Hem de saludar a la población ara abans i per el tancament de la frontera. Ja ha caigut Barcelona, no podem fer-ho amb vaixell. Però els bascos i els comunistes creuen cap a França per als Pirineus. L'alta muntanya dels Pirineus sembla ser l'única sortida. No tenim dies sinó hores. Hem d'organitzar l'èxodo immediatament, perquè aquest hivern és particularment cru, amb pluja, neu i vent. Para hacer esta escena tuvimos que preguntarle a mi abuela cómo había sido su huida de España, pero la verdad es que recordaba muy poco, casi nada. Sí recordaba que hacía mucho frío y que la cordillera de los Pirineos se veía infranqueable. Recuerda que cruzaron la frontera en plena noche. ¿O ese recuerdo será inventado? No recuerda que ella tuvo que caminar durante muchos kilómetros. Recuerda que durmieron en una granja sobre la paja húmeda en un pueblito francés. Pero no recuerda el nombre de ese pueblo. Recuerda que tenía 16 años. Pero no recuerda que los cumplió ahí. No recuerda si le cantaron cumpleaños feliz. Recuerda que se refugió en Montpellier. Pero su papá se fue a París. Desde donde les mandó una carta en la que le cuenta que está haciendo las gestiones para llevárselas a América en barco. Yo sí recuerdo esa carta. La encontré en su maleta del exilio. Él la escribió sentado en un café parisino, Le Deux Magots, sobre una servilletita azul. No recuerda que al
refugio de Montpellier estaba a pocos kilómetros del campo de concentración que Francia destinó para los refugiados españoles. El campo de Argelès-sur-Mer. Mi abuela jamás me contó qué sensaciones tuvo esos meses, si se enamoró o no, si tuvo miedo o no, si lloró o no. Una nit de lluna plena a Catalunya d'eixir el dia de ma partida, mitja vida condormida. L'altra meitat vingué amb mi per no deixar-me sens vida. Este es el Winnipeg, un barco de carga francés que Pablo Neruda, tras ser nombrado cónsul en Francia, transformó para poder embarcar a 2.200 españoles republicanos. El horror de la guerra lo conmovió tanto que organizó lo que él mismo llamó como misión de amor. Me gustó desde un comienzo la palabra Winnipeg. Las palabras tienen alas o no las tienen. Las ásperas se quedan pegadas al papel, a la mesa, a la tierra. La palabra Winnipeg es alada. El Winnipeg zarpó del puerto francés de Pauillac. Pauillac. ¿Cómo? Pauillac. ¿Pauillac? Pauillac. 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 No, Pauillac. 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 Ay. Voy de nuevo. El Winnipeg zarpó de un puerto francés el 4 de agosto de 1939 y dentro de sus pasajeros se encontraban Roser y su familia. ¡Cuánto mar! Si es que me parece que es la inmensidad misma. Hostia, que no me he presentado. Mi nombre es Antonio Jaén, soy de Robledo, Albacete. Hola. Hola. Em dic Roser Bru, soc de Barcelona. Ah, pero qué coincidencia, eres catalana. Mira, yo soy sargento de la aviación republicana, pero me derribaron el año pasado cerca de Cataluña y aquí me ves, a mal traer por el campo de concentración en Francia, pero... Joder, madre mía, otra vez la misma música. Si pareciese que no hubiese otro disco a bordo del barco. Bueno, por lo menos tú sí que sabes bailar tango, ¿verdad? No, yo bailo sardana. Pero, y es el baile del momento. Todas las chicas guapas como tú saben bailar tango. ¿A que yo te puedo enseñar? ¿A que te puedo enseñar? Si hay algo que puedo enseñarte esta noche, es a bailar tango. Mira, no es tan difícil. Solo tienes que seguirme, es como un espejo. Yo retrocedo, tú avanzas, tú retrocedes, yo avanzo. Solo tienes que mirarme y dejarte llevar, hacerme caso en todo. El hombre es el que manda. ¡Qué cabrón! No cometas el error de principiante, que es mirar hacia el suelo. Mírame, sí. Y viene. Y al lado otro. Y retrocedes. Y otro más. Haces una senda. Y va. ¡Ole! Y viene, guapa. ¡Ole, otro más! Y viene otro. Me sigue. Más segura, más largo. Que sí sabías bailar, me estabas mintiendo. Era una joda. Pero mira, y más largo. Eso, bonito, eso, sigue conmigo. Eso. Vamos, está. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
qualsevol cosa. ¡La patria! Hombre, yo digo, ¿qué te gustaría ser si realmente tuvieses la oportunidad? Crec que pintora. I vostè? Es que yo no pinto ni la regalada hostia. A mí lo que me gustaría hacer es, sobre todas las cosas, ser periodista. Pero no esos de prensa escrita, no. Me gustaría fundar una radio y vivir cerca del mar. Hostia. Madre mía. Oye, ¿sabéis qué raro? Que mi abuela nunca ha pintado el Winnipeg. Nunca. De hecho, una vez yo le pregunté que por qué no lo había pintado. ¿En serio? ¿Y qué te dijo? Pero si es un barco. Entonces yo le dije, ya, pero tú pintáis mesas, tazas, marraquetas, Claro. sanduchas, ¿por qué no pintas el barco? Y ella me dijo, bueno, porque todas esas cosas me pertenecen. Entonces yo le respondí, pero ¿cómo? ¿Todas esas cosas te pertenecen, pero el barco no te pertenece? Sí, Claro. me dijo ella. Wow. Entonces, ahí entendí que mi abuela solo pinta lo que le pertenece. O sea, Roser le pertenece al Winnipeg, pero el Winnipeg no le pertenece a Roser. Pero ¿cómo se va a sentir más cercana a esas cosas que al barco que la trajo a Chile, Mala? No sé, pues eso mismo me pregunto. De hecho, cuando ella habla de pertenencia, quizás se está refiriendo a todas esas cosas que tú puedes habitar, donde puedes echar raíces. Y claro, por eso no pintó el Winnipeg, porque no puedes echar raíces en el mar. Por eso sus raíces las echó aquí en Chile, de aquí no se quiso ir ni con el golpe de Pinochet ni con la muerte de Franco. Aquí estudió, aquí pintó, aquí se casó, aquí tuvo a mi madre, aquí se hizo sus amigos, artistas, aquí enterró a su padre. En Chile, que intentó ser un héroe en España y que fue derrotado y terminó muriendo derrotado, triste, de pena, de tuberculosis, a 14.000 kilómetros de su patria, aquí. Aquí, Chile, el país del fin del mundo, el país de la once. Un día, no me acuerdo cuándo, pero me acuerdo que una vez mi abuela me contó que ella estaba a bordo del Winnipeg y se le acercó un señor muy mayor y cuando ella le dijo que tenía 16 años, él le respondió, yo estoy muy viejo, pero estamos todos en la premuerte. Esa frase la grabó por siempre, pero no como un grito de muerte, sino como un grito de vida. El gesto creativo de Roser Bru proviene de un entramado de recuerdos propios y ajenos que ve como un pasaje hacia una muerte inevitable. La pintura es premuerte, la vida es premuerte, y por lo tanto los recuerdos que se aferran a ella también. Por eso Roser se aferra a la memoria como un grito ante el olvido. Y por eso sin memoria no hay historia que contar. Hoy día mi abuela está viviendo su tercer exilio, esta vez el de su memoria.
¿Empiezo? Ya. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad del ciclo Teatro Hoy, donde estés, de Fundación Teatro 1000. Soy Galia Bogolaski, soy la directora del sitio Culturizarte y los invito a participar de esta entretenida actividad. Acabamos de ver la lectura dramatizada de la obra Bru o el exilio de la memoria del colectivo Máquina 2, quienes compartieron con nosotros un extracto de la obra dirigida por Héctor Noguera. Les pido que si quieren pueden dejar sus preguntas y comentarios en la publicación de Facebook y iremos incorporándolas en la conversación y respondiendo todas las preguntas que nos manden. Pueden aportar libremente a la compañía a través de un link que está disponible en la publicación. Todo lo recaudado va directo a la compañía. Así que los dejo con Máquina 2 y Héctor Noguera. Hola chicos, ¿cómo están? Voy a partir yo con una pregunta. Cuéntame, Amalá, este es un proyecto súper personal porque es un biodrama sobre una investigación que hiciste, un trabajo muy exhaustivo de harto tiempo, donde sacaron un libro y un microdocumental maravilloso. Y entonces, harta investigación y harta recopilación de información. ¿Cómo fue el proceso creativo de recaudar toda esta información y crear la obra finalmente? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias primero por haber visto la función, que para nosotros es una experiencia al igual que para ustedes. Bueno, yo hace muchísimos años que me dedico a recabar y a investigar la memoria de mi abuela, hace por lo menos 10 años o más, porque Roser Bru es una persona que como tiene casi 100 años, en su propia vida se juntan muchas vidas, se juntan muchas historias. Y me parecía siempre muy interesante poder estudiar cómo a partir de las anécdotas de vida y obra de mi abuela se podía hablar de la historia universal. Entonces, primero, hace muchos años atrás, partí con un documental mucho más amplio que abordaba otros temas también, y luego surgió la necesidad con mi partner, Francisco Paco López, de acotarlo a un biodrama que fuera específicamente sobre mi abuela. Y entonces estuvimos por lo menos 2 o 3 años investigando su memoria, los archivos, los libros, etcétera, para llevarlo primero a una investigación que derivara en una dramaturgia, y esa dramaturgia que derivara en un libro, como en un libro objeto, que de hecho es el que tenemos aquí, que es un libro objeto que existe de verdad, que publicamos con un primer fondar, y a partir de esto seguimos entonces con la segunda etapa, que era cómo llevar esta obra que estaba escrita, con fotos, etcétera, cómo llevarla a una puesta en escena, ya al teatro. Y fue así como invitamos a nuestro director, Héctor Noguera, que también es Premio Nacional de Artes y que además él tiene un vínculo afectivo muy, muy estrecho con mi abuela, y lo invitamos a participar de este proyecto para que él se sumara en esta nueva etapa, que era la puesta en escena. Trabajamos durante un año y fue muy interesante cómo además tuvimos que tomar este material, que era el libro, la dramaturgia, cómo lo tuvimos que adaptar para la escena, para la puesta en escena. Estrenamos esa obra el año pasado y la idea era volver a mostrar esa obra, la misma del año pasado, este año. Pero claro, con la pandemia claramente no se pudo, y entonces ahora de alguna manera nos vimos obligados a volver a generar como un cuarto producto de este proyecto inicial, que ya no es ni el libro, ni la puesta en escena del año pasado, sino que una nueva versión, una nueva adaptación de un extracto de la obra para este formato de teatro en casa. Entonces es muy bonito cómo a partir de una misma necesidad y de una misma historia y de un mismo vínculo con mi abuela, a lo largo de estos últimos 5 o 6 años han ido surgiendo distintos como productos artísticos, y cada uno se puede ver, leer y analizar como una autonomía, de una manera autónoma, pero siempre se van cruzando los unos y los otros. Dijo en el microdocumental, dijo que esta obra tenía como 2 relatos paralelos. Es como un doble relato. Uno que es el tema del patchwork perdido, que es la obra, lo que se perdió en la UTAD,
y luego está el tema de las relaciones personales y lo que sucede en esta búsqueda entre los personajes. Cuéntame un poco más sobre estos dos tipos de relatos que se unen en esta obra. Tiene que encender el audio, parece. ¿Tito? Sí. Sí. Está con el audio apagado. Ahí está. Ya, pero yo escucho re mal porque escucho las voces mezcladas, ¿eh? Entonces, una se monta una sobre la otra. Sí. No sé si escuchan ustedes así de mal o no. ¿Ah? ¿Sí? Yo escucho re mal porque escucho ¿Me las puedo voces escuchar la pregunta o se acoplaba? Una se monta una sobre la otra. Sí. ¿Ah? ¿Me puedo escuchar la pregunta? Estoy en el Zoom. Estoy en el Zoom. Tienes que cerrar el Facebook. No, no. El Facebook está en otra ventana. Estoy en el Zoom. Estoy en el Zoom. Bueno, no sé. No sé qué hacer. No tengo ninguno de esos iconos aquí para hacer lo que tú me dices. Si quieres, por mientras que lo resuelves, voy a preguntarle a Francisco también cómo fue el trabajo junto a Malá en este proceso con el colectivo, además Máquina 2, que trabajan con este tipo de proceso de investigación, y cuáles fueron los mayores desafíos de hacer una obra junto a la nieta de la protagonista de la obra, además. Sí, hola a todos, buenas noches. Yo creo que el mayor desafío ha sido hoy día, esta noche, como de todo el proceso que hemos vivido, actuar por internet, online, depender del internet y de la tecnología, ha sido uno de los mayores desafíos, pero muy lindos también. Ahora, trabajar con Amalá, nos conocemos hace muchos años y a ambos nos gusta un poco el tema de la memoria, el tema del patrimonio, el tema de reivindicar a nuestros maestros. Y yo vi una vez un documental que hizo Amalá en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Exilis, que ella hizo siguiendo a su familia y otras familias también de catalanes refugiados en Chile, y en el cóctel en el cóctel tomando una champaña, me dijo que podíamos, en vez de ese documental que es audiovisual, poder hacerlo en una obra de teatro, y ahí yo consideré que evidentemente es un tremendo desafío, como llevar al teatro la vida de una tremenda artista que son 97 años de historia de vida, y ese fue un desafío tremendo. Sin embargo, a raíz de todos los proyectos que hemos hecho, el libro primero o la obra después, y ahora esta versión 2.0 online por internet, ha sido un proceso maravilloso que no lo podríamos haber logrado sin ninguno de los colaboradores, artistas y trabajadores que han aportado su tremendo y gran grano de arena para que esto pueda resultar. Sin ni más lejos, es Tito, que dirigió la puesta en escena, que está aquí mismo. Sí, Ahora, de hecho, perdón, ¿sí? Gali, yo solo quisiera agregar, quizás para las personas que no saben que digamos, este no es un estreno, esta es una obra que se estrenó el año pasado en el GAM, por lo tanto era un teatro con todo lo que eso conlleva, escenografía, iluminación, vestuario, era otra la duración, y por lo tanto lo que el público apreció esta noche a través del Facebook Live es un extracto de la obra, no es la obra completa. Por lo tanto, porque es imposible contar en 20 minutos 97 años de la historia de alguien, y además de alguien que ha vivido guerras, exilio, que es pintora, que ha contribuido a la historia del arte. Entonces, en el fondo también nuestra idea o nuestro desafío que tuvimos con Francisco fue cómo en 20 minutos condensar gran parte de la obra, pero también aprender a discriminar y decir, hasta aquí, o sea, hasta esta parte cronológica vamos a abordar.
Y todo lo demás, porque no sé si se fijan, pero aquí lo terminamos cuando mi abuela llega a Chile. Pero en la obra ocurre todo lo demás. Llega a Chile y ¿qué le pasa en Chile? Y ahí es donde pasa esta historia como paralela de unos robos de unos cuadros, y eso está en la obra original, ¿no? Esto era más como un tentempié, una mise en bouche, como se dice en francés. Sí, de hecho eso te quería preguntar, porque en la obra en el GAM, gran parte de la obra funcionaba a través de la proyección en pantalla de fondo de todo el tema del arte, el tema del Winnipeg, había mucho material audiovisual que apoyaba la obra, y en este caso usted hizo una adaptación con pequeñas secciones de eso que funcionó bastante bien porque logra traspasar el espíritu de la obra original. ¿Cómo fue esa elección de cómo poder hacer esa edición de la obra que se dio el año pasado a este extracto, más encima incorporando la parte audiovisual mientras lo que se podía y lo que se podía dentro de ese tiempo? ¿Francisco? Mira, al principio nos costó mucho, esa es la verdad, porque cuando una vez que ya hacís la obra completa, tenéis ganas de actuarla completa. Y al principio íbamos a tomar una escena entera, solo una escena qué sé yo, del final de la obra, y si no me equivoco, Tito te recomendó por teléfono que hiciéramos una adaptación para que en 20 minutos pudiéramos contar un poquito más pensando en el espectador de quién es Russell Brough y de dónde viene. Y eso fue lo que intentamos hacer, y la elección de las escenas, no sé, como somos un colectivo, trabajamos mucho colectivamente y vamos discutiendo y probando mucho. Probamos todas las ideas, incluso en un momento insertamos la escena del tango que ocurre dentro de la cubierta del Winnipeg, pero en un momento en nuestra investigación teatral hasta actuábamos con los deditos, como frente a la cámara, pero vamos probando varias cosas y finalmente nos vamos dando cuenta qué es lo que va quedando. Así fue como trabajamos con Tito durante el proceso de la puesta en escena. Y ahora lo fuimos trabajando también con un gran apoyo de David Meneses, que es el asistente de dirección, y que esta tecnología nos ha permitido trabajar. Él está en España y nos ha permitido trabajar online igual con él, y ha sido un descubrimiento. Ahora, en la obra original, en la puesta en escena del año pasado, todo lo que el público vio esta noche como imagen fija, en la obra, esa imagen fija, ese cuadro, se transforma en un video, entonces el mismo cuadro se va descomponiendo en distintas partículas, y el cuadro se va moviendo y se va recomponiendo en el cuadro fijo. Y todo ese trabajo lo desarrolló una agencia que se llama Delight Lab, con los hermanos Gana, que ellos hacen un trabajo muy importante en la imagen, en la luz. Y claro, lamentablemente en esta versión de esta noche por Facebook Live, esos videos no se pudieron apreciar porque como eso era un movimiento en tiempo real, esos videos se iban descomponiendo y recomponiendo al mismo tiempo que íbamos actuando, y eso no se puede hacer a través de la pantalla. Por lo tanto, de alguna manera, igual esta adaptación para esta noche, tuvimos que volver a algo que al mismo tiempo fue bien bonito, porque tuvimos que volver a lo artesanal, como decir, bueno, no hay escenografía, no hay iluminación, no hay video que se compone en tiempo real, no hay teatro, entonces ¿de qué manera lo podemos como reducir a su mínima expresión, la más artesanal posible, pero que funcione? Perfecto. Súper. Ahora entiendo que Héctor pudo conectarse, ahora está, no sé si me escucha, pero quería retomar la pregunta anterior que le había hecho sobre el tema de cómo se cuenta esta historia, cómo se hace la puesta en escena, además, pensando que es una obra que cuenta como con dos relatos paralelos. Uno es el tema de la búsqueda del patchwork, de la obra de arte perdida en la amistad, y la otra es el tema de las relaciones entre los personajes, cómo se va construyendo este proceso de reconstrucción de la historia de Russell Brough. ¿Cómo fue ese proceso de dirección en la puesta en escena, en el montaje de la obra?
haciendo este proceso Sí. de construcción de la historia de Rosa Lugar. ¿Cómo fue ese proceso de dirección, de la puesta en escena, en el montaje de todo? ¿Cómo se hace? Este proceso Sí. de construcción de la historia de Rosa Lugar. Bueno, ¿Cómo ya. fue ese proceso de dirección, de la puesta Dime en tú escena? cuándo contesto, porque estoy oyendo que Ahora. alguien está hablando. ¿Contesto igual? ¿Ya? Ah, ya, bueno. Ya, pero ya. Bueno, yo no escucho nada, ¿ya? Así que no sé. Pero escucho voces de todo el mundo, de ahí. Bueno, la idea es que el trabajo yo creo que ya lo explicó muy bien Amalá, por lo poco que alcancé a escuchar, es que todo esto partió de un relato que Francisco y Amalá escribieron sobre Roser. Ellos publicaron un libro, y este libro tenía imágenes, tenía los cuadros muchos de los cuadros de Roser. Entonces, la idea de pasar este libro al teatro implicaba un trabajo de dramaturgia muy importante, muy a fondo. No se trataba de leer el libro frente al público. Y a mí, yo por otro lado no quería perder también la visualidad del libro. Y mucho menos la explicación de los cuadros mismos, o sea, cómo el libro cuenta los cuadros, que a mí me pareció algo muy, muy interesante. Entonces quise rescatar principalmente eso, de cómo el libro cuenta y comenta cada cuadro, porque ahí se va desprendiendo la biografía de Roser. Pero al mismo tiempo esto tiene un doble fondo, porque además es su nieta que cuenta su propia experiencia con respecto a su abuela. Entonces, por un lado está la historia de la abuela, de Roser, pero por otro lado también está la experiencia que la nieta tiene con su abuela y cuál es su nexo. Por otro lado también está el personaje de Francisco, que es como un ayudante, más que un ayudante, un investigador también de la vida de Roser. Entonces había que poner estas tres partes en escena: Roser y su pintura, y además estas dos personas que la narran. No queríamos que fueran simples narradores y que no estuvieran ellos mismos como personas allí. Entonces ahí además tejimos esa historia en que los dos discuten, en que los dos se contradicen, que me pareció que le daba un presente a la narración y trascendía una mera charla autobiográfica sobre Roser. Entonces tomamos todos estos conceptos y con la ayuda de David Meneses, la ayudantía de dirección, se trabajó mucho en la dramaturgia, especialmente, bueno, lo hicimos todo, pero ellos fundamentalmente fueron los que escribieron una versión y otra. Se hicieron muchas versiones de la obra antes del estreno. Muchas veces, cada una vez por semana, me presentaban a mí lo que habían escrito. Y cada vez íbamos haciendo correcciones y cada semana aparecía una obra distinta. También pusimos allí un elemento argumental, que es la pérdida de uno de los tapices de Roser, y de descubrir dónde estaba. O sea, toda la peripecia, pusimos también una peripecia, además que la peripecia de la pérdida de un tapiz de Roser. Entonces, todos estos aspectos los fuimos entrelazando, entretejiendo unos con otros, y fuimos dándole una proporcionalidad a cada uno de los temas y fuimos narrándolos a través de estos dos personajes. Además, le pedimos la música a Diego Noguera, que escribió esta música que nos hacía de alguna manera recordar o tener una sensación sobre los cuadros de Roser, enmarcándolo esto también. Los cuadros de Roser están enmarcados esta vez en música, que nos pareció un elemento escénico importante. Y con todos estos elementos fuimos construyendo la obra, de los cuales ustedes ahora vieron solamente un pequeño resumen, pero es mucho más que esto. Gracias. Les quería preguntar sobre el tema
el que quiera contestar. Es abierta la pregunta sobre el tema de la memoria, de cómo uno es la memoria como histórica, como con las cosas que pasaron, los hechos, y el otro tema es la memoria íntima de cada persona. Entonces, esta obra es como que une las dos cosas, te cuenta una historia de hechos que sucedieron, que incorpora temas políticos, sociales, históricos, y por otro lado está la historia personal y familiar de Roserbru. ¿Cómo fue el proceso también de hacer que estas dos historias se unan y que se vaya contando de una manera con un desarrollo y una progresión dramática que logre retratar toda esta vida, como decías tú, Amala, de 97 años, también en la obra original de 1 hora y media, creo que dura más o menos, y en este extracto de 20 minutos? ¿Cómo hacen que estas historias, la personal y la histórica, se unan? Y también aprovecho de comentarte que me pasó que en la obra también siento que de repente como que la historia de ella da para mucho, entonces dan ganas de ver más, como que dan ganas de ver la segunda parte de la obra. También te aprovecho de preguntar, las dos preguntan una, si es que hay alguna opción de parte 2, como que quedo con un poco abierto. Es buenísimo. Sería súper lindo hacerlo como por entrega, como por capítulo. Bueno, de hecho, esta obra está construida en base a cada acto, en vez de llamarse acto 1, acto 2, acto 3, se llama memoria 1, memoria 2, memoria 3. Entonces, es muy bonito porque en el fondo cada memoria, cada acto, cada memoria va contando una parte del vínculo de Roserbru con la historia universal, pero también un vínculo de ella con su arte. Cómo ella, cada retazo de su memoria, ella lo ha ido manifestando en su pintura, en su trazo. Y obviamente el trazo de ella se va perdiendo, porque la memoria de ella se va perdiendo, porque a los 97 años, ya quisiera uno terminar a los 97 años como está ella hoy en día, pero es inevitable que hay una edad en que la memoria se pierde. Y cuando yo me di cuenta que esa memoria de ella se estaba perdiendo, claro, no significa que no quedara una memoria, como ella es una persona muy importante en el mundo del arte, existen muchas memorias de Rosser, ¿no? Ella tiene página web, tiene Wikipedia, hay muchos historiadores del arte que han escrito cosas muy interesantes sobre ella, Adriana Valdés, por ejemplo, una gran historiadora del arte que ha pensado mucho sobre la obra de Rosser, pero se estaba perdiendo aquella memoria íntima, que era la memoria familiar de sus recuerdos de niñez, estas pequeñas anécdotas que uno no va a encontrar en los libros de historia, ni en los libros de arte. Entonces fuimos descubriendo con Francisco y después con Tito Noguera y con el resto del equipo, íbamos descubriendo cómo cada uno de estos memoria, como un hilo de Ariadna, cómo cada memoria de ella se vinculaba a un cuadro de ella, o a un estilo, a una técnica de ella, o a un periodo de ella. Entonces, el hecho de buscar preservar su memoria íntima y personal iba a la par con la preservación también de esta memoria en su obra, ¿no? Y ahí cedo la palabra a Francisco porque a él le gusta mucho hablar de la memoria histórica. Así que... Nada, yo encuentro que la memoria dentro de la biografía de Roserbru es fundamental. Y nosotros como artistas y como trabajadores de la cultura también tenemos un deber con eso. Una cosa es rescatar, no sé, a una artista famosa, pero otra cosa es como aprender de esas vivencias, de esa experiencia, de ese pasado, para poder compartirlo y reflexionarlos como personas, como seres humanos, para poder mejorar y para poder avanzar hacia el futuro. O sea, no puede existir esa, como existió, por ejemplo, lo sabemos, en la Guerra Civil Española, esta ley de punto final. Y hay una frase célebre de un diputado, no sé, un parlamentario que dice como a partir de ahora España está obligado a olvidar para poder avanzar. Eso no puede ocurrir. Tenemos que siempre
recordar a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, aprender de eso se trata ser ser humano también. Y nos parece que la vida de Russell Bru está estrechamente ligada con la memoria y los derechos humanos, y eso es algo muy, muy importante. Y sobre todo en estos contextos en el que nos encontramos hoy, en este distanciamiento social, en esta como vida online que estamos, la humanidad es fundamental. ¿Verdad? Bueno, quiero también invitar al público que haga preguntas, las puede mandar por el chat de la transmisión de Facebook Live, y podemos hacerles llegar al equipo de Máquina 2. Paz Calderón pregunta, ¿cuál ha sido la reacción de Russell Bru al saber de esta obra? No sé si la pudo ver, o qué tanto sabes de la obra y de todo lo que se ha hecho con este material. Súper, súper buena pregunta, porque como este es un proyecto que no nace de la noche a la mañana y no se hace de la noche a la mañana, este tipo de proyectos. Por lo tanto, como este proyecto ha pasado por distintas etapas, primero toda la investigación para derivar en el libro, luego del libro la puesta en escena, y así, a medida que hemos ido avanzando como en la evolución artística del proyecto, paralelamente su memoria iba decayendo. Entonces, cuando hicimos el primer proyecto, la primera etapa del proyecto, que fue la investigación para resultar en el libro, ella participó activamente de esta investigación. Participó entregándonos material, recuerdos, imágenes inéditas. La entrevistamos mucho con Francisco, y de hecho parte de esas entrevistas son las que quedaron después en este microdocumental que se está difundiendo ahora a través de teatroamil.tv. ¿Sabes? Bonito ese microdocumental porque es un microdocumental que da cuenta del proceso creativo, pero hay muchas imágenes inéditas de cuando nosotros la entrevistábamos a ella para hacer esta investigación. Entonces, pero luego ella fue perdiendo poco a poco su memoria. Luego este libro primero se lanzó como una lectura dramatizada del libro, y ella ahí participó, estaba muy lúcida, le gustó muchísimo, estaba muy emocionada, y luego poco a poco ya entró más en un estado ya más de vejez, que inevitablemente la vejez conlleva a la pérdida de la memoria. Entonces, lamentablemente ella no pudo estar el año pasado en el estreno de la obra, porque uno no puede sacar, imagínate, por el horario, tardes, de noche, toda esa gente, no habría sido posible exponerla tanto. Sin embargo, le íbamos informando a través de su enfermera, de su paramédico que la cuida, que es su ángel guardián, Roser y Rosita, y le íbamos mandando a Rosita fotos del estreno, videitos del estreno, y ella se lo iba mostrando a mi abuela. Por lo tanto, mi abuela no estaba presencia, pero estaba presente en espíritu. Pero recuerdo que cuando lanzamos el libro, que fue la primera etapa de esta gran investigación, cuando lanzamos el libro en el GAM, ella estuvo en primera fila y estuvo muy, muy emocionada durante todo el momento las escenas que leímos frente al público. Y eso nos provocó a Malá y a mí una profunda emoción mientras leíamos y presentábamos el libro, porque estaba ella ahí como aplaudiendo y asintiendo con su típica melena que es muy reconocida, y estábamos profundamente emocionados por ella, y creo que esos momentos emotivos lo que quisimos todo el rato trasladarlo a la obra. Buenísimo. Tengo pregunta para los actores. Dice, ¿cuál es la parte de la obra en la que la emoción de la realidad embarga la creación y el escenario? Caro pregunta. Para los actores. Interesante la pregunta porque esta obra no solamente está basada en la realidad, sino que también lo que estamos viviendo es la realidad. Porque si bien hay escenas de ficción,
y algunas escenas de ficción, bueno, como las que vieron esta noche, cuando hacemos esta escena en catalán o cruzamos, o incluso la escena del insert que se vio en el video de la obra, de cuando bailamos tango arriba del barco, eso es ficción, pero la obra en sí, en la obra Francisco y Amalá es Amalá, y Francisco y Amalá nos interpretamos a nosotros mismos haciendo la investigación de este libro que existe, con la discusión y las peleas que tuvimos realmente cuando estábamos haciendo esta investigación, y por lo tanto las cosas que vamos descubriendo en la ficción, también en la realidad, porque son las cosas que fuimos descubriendo en nuestra realidad. Por lo tanto, todo está teñido de realidad, o sea, esta emoción de la realidad, que es una emoción de verdad, está constantemente teñida a lo largo de la obra. Pero yo creo que hay un momento que, por lo menos, yo sé que a Francisco y a mí nos tiñe de profunda emoción. Son dos momentos, ¿no? Como este momento de ficción, de este cruce, de escapar, de arrancarse del exilio, y luego toda la historia que no se apreció esta noche, porque ya sería la segunda entrega, la segunda parte, que es la historia en torno a esta obra que fue robada, que fue perdida durante el golpe de Estado, que es unos patchwork, que estaban en el edificio de la UNCTAD, que actualmente es el GAM, y que fueron robados, desaparecidos. Y entonces ahí la obra ya es un poco más como un thriller, un poco más de investigación, en donde vamos a la búsqueda de esta obra. Y ahí es muy bonito porque realmente la obra está perdida, y realmente todavía, hoy en día, todavía no existe. De las 4 partes que componía esta obra, han aparecido 3, y hay una que sigue desaparecida. Por lo tanto, cuando Francisco y yo en la obra actuamos esta búsqueda del cuadro, es real. Estamos buscando el cuadro, porque el cuadro todavía fue desaparecido durante el golpe de Estado y durante la dictadura, y 50 años después todavía no aparece. Sí, es Es una interesante especie de... cómo van haciéndose también todo el proceso de investigación y van contando cómo van apareciendo las otras piezas y falta una pieza, y es súper interesante también porque exige harta investigación, o sea, es un trabajo, se nota que tuvieron que hacer mucho como búsqueda de información importante. Perdón, Francisco, ¿qué ibas a decir? No, que iba a decir que en el fondo esa obra de arte desaparecida que se hizo durante el gobierno de la Unidad Popular para la inauguración de la UNTAC, que recientemente el GAM lanzó un archivo digital de todo eso, de todas esas obras y de todo lo que implicó la construcción de la UNTAC. Esa es una obra de arte que está desaparecida. Entonces todo el rato con Amalá nos poníamos en el lugar y en la reflexión y en la conexión de imagínate que somos un país que todavía tenemos desaparecidos personas, seres humanos. Entonces, buscando esta obra durante nuestro proceso de investigación, nos conectábamos profundamente con la historia de nuestro país. Sí, y es como también súper simbólico, porque es como que ustedes están buscando una obra de arte que obviamente tiene un valor muy importante, pero es como el paralelo también con la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, es súper fuerte porque es como mostrar una búsqueda por casi 50 años, que el fondo a estas alturas ya todo se ve más complejo y es súper complicado. O sea, para muchas personas en Chile esto les resuena, o sea, uno se puede identificar de alguna manera u otra con este drama de lo que lo que dejó la dictadura en el fondo. Quería contarles también que Héctor está con el teléfono porque está escuchando por ahí, porque tiene problemas de audio, así que por eso está con el teléfono y no sé si me escucha ahora bien. Pero también quería preguntarle a Héctor o a los chicos del colectivo si es que el proceso como es un biodrama y muy basado en, como el concepto del teatro documental, que es una representación, pero en base a una historia real de un personaje además que está vivo, por eso el biodrama, ¿cómo se hace el trabajo actoral con los actores? Del director a los actores, de los actores al director, ¿cómo funciona ese proceso creativo
de representar una historia que existe y que tiene mucho de documental, y también obviamente hay partes más de representación y de actuación, pero la mayoría de la obra es bastante de contar una historia más que interpretar un personaje. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso? Cedémosle la palabra a Tito. Sí. A ver si es que, no sé si habrá escuchado, pero... Escuchar y contestar. Estaba con el audio apagado. Bueno, sí. El delay. Está con el audio apagado. Está escuchando por el celu. Sí, pero tiene que encender el audio del computador. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sigue apagado? No, está todo bien. No, está bien. Lo aprendí. Sí. ¿Sigue apagado? No, te escuchamos. ¿Ahora me oyen? Sí. Sí. Ya. Bueno, ¿sigue apagado? ¿Está prendido o no? Sí. Ya. Bien. Bueno, les decía que estaba hablando, ustedes los escucho. Ya, les decía que los escucho por el teléfono, no los escucho por el equipo, porque no pude conectar. Así que no es que esté hablando con otra persona, sino que lo estoy escuchando a ustedes, ¿ya? De manera, y muy interesado además. Sí. Bueno, aquí no pude conectar. Así que no es que esté hablando con otra persona, sino que lo estoy escuchando a ustedes. Ya. Bueno, muy interesado. Ahora recién estoy escuchando aquí mi texto, llega diferido. Sí. Bueno, lo que sí, lo que sí fue interesante de este proceso es que los personajes fueron creándose al mismo tiempo que la dramaturgia, ¿ya? Porque ellos fueron escribiendo y al mismo tiempo actuando los personajes. Entonces, no fue el proceso normal de que primero hay una obra escrita y esa obra se interpreta, sino que la interpretación de los personajes fue creciendo y armándose conjuntamente con la dramaturgia. Entonces fue un proceso en realidad bastante especial. Además que era importante colocar todos los planos que he dicho que existen en la obra, que son muchos, Y a nosotros nos interesaba que existiera esa serie de planos que están uno detrás del otro, todos entretejidos. Entonces, el proceso actoral fue muy curioso en ese sentido. Fue poco convencional, porque fue naciendo conjuntamente con la dramaturgia y al mismo tiempo con la relación de los dos, llamémoslos dos relatores, que se llama Amalá y Francisco. Entonces, y además aprovechando mucho la amistad que ellos tienen desde hace muchos años. Entonces, esa amistad de ellos también la quisimos reflejar en el escenario. Entonces, es a través de todas estas capas, de todos estos desafíos, sobre todo desafíos dramatúrgicos, autorales, con los cuales se fue armando la obra y se fue armando los personajes. No es que tuviésemos que hacer, como se hace convencionalmente, un estudio de los personajes, un estudio previo de los personajes, o un estudio psicológico de los personajes, ya que los personajes son ellos mismos. Entonces lo que había que averiguar es cuál es su relación personal con Roser Bru. Y en base a esa relación personal de ellos con Roser, su cariño y su admiración y el conocimiento de su obra, que es muy importante, ellos fueron armando la relación entre ellos. Y a partir de esa relación fueron surgiendo los personajes. Eso es el proceso. Perfecto. Bueno, ya vamos cerrando. Le agradezco a todos por esta maravillosa instancia. Fue maravillosa la lectura. Héctor, qué bueno que al final resultó y nos pudimos conectar, y te agradezco también por la disposición, porque obviamente la tecnología es un desafío para todos finalmente. Sí.
Y nada, quiero agradecer también a todo el público Concepción que estuvo presente y a todo el público que ya vio la obra de Rosser o no la había visto, Bru o El exilio de la memoria, si no la había visto y esta es primera instancia, es un súper buen acercamiento a conocer la historia de Rosser Bru y conocer también el teatro de Máquina 2, que es un proyecto súper interesante que hay que seguir viendo en futuras instancias. Ojalá que exista parte 2 de Bru. Y nada, quería agradecer a todos por la participación y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Galia, por esta muy interesante entrevista que nos hicimos. Muchas gracias a nuestro director, Héctor Noguera, que efectivamente es tarde y la tecnología nos supera a todos. Entonces, muchas gracias, Tito, por haber encontrado la vía alternativa que fue el teléfono. O sea, Sí, volvemos a los esenciales. Volvemos a lo lo esencial. encontró Teatro Camino, lo encontró aquí. Genial. Así que Sí. un gran... Está atento también a esta experiencia. Bien, Justamente pues, decir, muchas gracias. hablando de Teatro Camino, decir que esta obra íbamos a reestrenarla en mayo, hace una semana atrás, íbamos a reestrenarla en Teatro Camino, que es el teatro de nuestro director Héctor Noguera. O sea, primero lo estrenamos en el GAM y después lo íbamos a estrenar en Teatro Camino. Y bueno, lamentablemente ocurrió esta pandemia, pero ya sabemos que cuando vuelvan a abrir los teatros y se vuelvan a abrir las puertas y los escenarios. Esperamos a todo el público llenando los teatros para vivir esto que llama Jorge Dubati el convivio teatral, ¿no? La experiencia en vivo del teatro, ya con iluminación y escenografía además, que es tan bonito. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias al público de Facebook Live y al público de muchas Zoom. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a la Fundación Teatro 1000 por esta instancia y al ciclo Teatro Hoy, que nos invitó. Sí, Muchísimas por gracias. darnos la oportunidad de poder volver a actuar en este encierro, obligado a poder volver a actuar y vivir lo que amamos, esta pasión de hacer arte para todos. Eso. Gracias.